Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy aparece en El País un artículo sobre el color que voy a reproducir, pero con muchísimas fuentes y reseñas, porque ya sabéis que yo hice Bellas Artes y de color sé un poquito. Más que nada aprendí cuando teníamos que pintar, cada uno teníamos nuestras preferencias dentro de lo que son las empresas de colores para comprar, etcétera. Porque unos tienen un color mejor, otros para gustos colores, le he puesto el título, pero es así. Cada uno teníamos nuestras manías de incluir siempre muchos colores que a lo mejor no venían a cuento, pero eran nuestros colores, como si fuera nuestra caligrafía, nuestra forma de expresarnos mediante el color. Bueno, y también nos obligaban, que era una buena obligación por otro lado, a saber bastantes características de los colores, puesto que muchas veces nosotros interveníamos para que, por ejemplo, el blanco del lienzo, cuando lo imprimábamos, pues le incluíamos blanco de titanio o diferentes blancos para que refulgiera más, para que sea más blanco. Yo, de hecho, hago trampa cuando voy a pintar la casa. Algunas veces tengo pinturas baratas de pared y entonces lo que hago es incluirle pigmentos que yo no sé, son todos bastante tóxicos, no creáis, ¿eh? De hecho, los pigmentos no tóxicos valen bastante caros. Y ahí está la diferencia cuando compramos acuarelas a lo mejor de países orientales que son baratísimas, pero claro, llevan mercurio, plomo, 50.000 cosas que si tienes sensibilidad química como yo lo detectas. Y después las casas buenas como la Newton, etcétera, pues un solo color te puede costar como una acuarela entera de los otros sitios. Yo tengo de ambos, ¿eh? Tengo de ambos. No son mejores ni peores. Hombre, son mejores los más caros porque son mucho más transparentes en el caso de la acuarela. En el caso del óleo también te puedes hacer tú los pigmentos, pero obviamente yo estuve haciendo restauración, un máster de restauración de pintura mural y pues aprendí también de los colores y sus características y sobre todo en el siglo XIX hay un boom de la química y entonces aparecen infinidad de colores sintéticos. Con anterioridad los colores se hacían pulverizando y mezclándolos con aceite, en fin, se podían mezclar con montones de cosas. A partir de cuando comienzan los colores industriales, los que llevan los cuadros, hay que restaurarlos antes porque son peores. Llevan conservantes, lleva cera, etcétera, etcétera. De tal manera que antiguamente cada pintor tenía su taller, tenía sus aprendices que eran los que machacaban a lo mejor minerales y después le añadían determinadas cosas. Hoy día están los pantones. Y de eso os voy a hablar porque el artículo habla de eso. Pero a su vez me iré acordando de montones de cosas que sé sobre el color. No quiero hablar tantísimo porque me voy a centrar en el artículo. Solamente os voy a hacer un pequeño resumen. Mirad, el color, me parece que el primer color que se tiene noticia es de los fenicios, que lo que llamamos aquí en España o en Andalucía las cañaillas, que son unas caracolas muy pequeñitas con unos pinchos que están muy buenas. Y bueno, pues de ese color salía, o sea, de ese animal salía el púrpura, pero tenían que sacrificar miles de animales pues, para hacer una capa púrpura. Entonces, ese color purpúreo es muy bonito, es muy sutil y también estuvo asociado por el trabajo que tenía al prestigio. Yo me acuerdo, por ejemplo, los romanos, para decir que alguien tenía, ¿cómo diría yo?, estaba imbuido ¿cómo se dice?, de triunfos civiles, ellos llamaban que ellos en su pecho guardaban la toga púrpura, ¿no? No, la toga pretexta, que era la toga de los senadores, ¿no? Alguien que tenía prestigio social porque moralmente y éticamente era una persona que había hecho mucho por la sociedad, por los demás, etcétera, etcétera. O había hecho los logros que fuera que repercutían beneficiosamente. Entonces, los colores vienen un poco asociados a las tradiciones, a las culturas, ¿no? Por ejemplo, los budistas tienen su color naranja, nosotros los católicos tenemos el púrpura, o sea, cada religión, por ejemplo, los musulmanes el verde, cada religión está asociada a un color. Yo diría que cada época de nuestra vida también está asociada con el color, porque los colores tienen mucho que ver con la luz del sol, de cómo absorbe la luz del sol. Por eso cuando somos jovencitas, yo cuando era adolescente, pues aprendí de forma intuitiva que cuando me compraba un jersey o algo que me gustaba, pero no estaba seguro del color, salía a la calle a ver el color que tenía, puesto que la absorción que se hace de luz en un local cerrado no tiene nada que ver con la que hay en el exterior. Bueno, y eso ha influido muchísimo en los artistas. Y
ha influido tanto que hoy día os voy a contar unas polémicas que están habiendo, bueno, que han habido y que seguirán habiendo en torno a los colores, porque ahora mismo los colores se pueden, como si dijéramos, privatizar, o sea, tú compras ese color y es tuyo y nadie lo puede usar si tú no le das su permiso y si no va a los tribunales y tienen que hacer una indemnización costosa. Y os voy a hablar, por supuesto, de Anish Kapoor, que ya anteriormente hablé de él, que es un indio que nació, me parece que nació en Bombay en 1953, es un escultor, yo que lo conozco porque hacía escultura y le echaba sus piezas, en vez de ponerlas en un plinto, en un catafalco y tal, a lo mejor las ponía en el suelo y les echaba por encima pigmento, pero pigmento sin mezclar y sin nada, y los resultados muy bonitos. Los hindúes ya sabéis que tienen una fiesta, como si fuéramos una fiesta nacional, donde los pigmentos influyen mucho, ellos son una cultura antiquísima. Otra, justamente los pantalones, los blue jeans, los pantalones vaqueros, es azul índigo, que es del Indo, es de ellos y de Pakistán, son de los colores más antiguos que existen. Los colores todos tienen historia. En el siglo XIX va a haber una grandísima avalancha, pero por ejemplo yo en restauración, sobre todo de pintura mural, que había sufrido diferentes restauraciones, y a lo mejor eran pinturas de santos que ella iba medio desnuda o era una Eva y la habían pintado encima pues para que no se viera el pecho y cosas así. Y entonces sabías por la pintura que le habían puesto encima del siglo que se le habían hecho, porque lo mismo que cuando vemos una película, sabemos si es de los años 50 por el color que tiene, no sé, se sabe perfectamente, o de los años 60, incluso, ¿cómo se llama? Las fotografías también sabemos si es de una época u otra, precisamente por los colores que tienen, influye muchísimo. Bueno, pues en la actualidad, pues existen colores sofisticadísimos que se hacen con nanotecnología. Y en el caso de la restauración, por ejemplo, veíamos a lo mejor la Virgen de Murillo o imitaciones, ¿no? Y entonces sabes que el paño ese azul que lleva la Virgen de Murillo es una tradición árabe para decir que alguien era virgen, le ponían ese paño azul. O sea, que nosotros la hemos usurpado. Y entonces sabes perfectamente si es una copia, si es una reproducción, si es un tal, por el tipo de pintura que utiliza, por el tipo de color que utiliza, porque los colores, pues yo que sé, por ejemplo, el verde ultramar, pues es del siglo XIX. Entonces no puedes decir que una cosa es del siglo XVI y lleva una pintura del siglo XIX. Y, por ejemplo, pues la pintura acrílica, pues es del siglo XX, es una pintura muy reciente y que aunque es muy rápida, muy barata, normalmente no permite como diría yo, fusionar como hace el óleo, como hace el pastel, que también es un tipo de óleo, que fusiona un color más otro color, va sumándolo, ¿no? Entonces los matices son muy ricos, mientras que en la pintura acrílica, que también usamos, hacemos trampas los que pintamos, porque primero usamos la acrílica y después la terminamos en óleo. Pero claro, obviamente la acrílica se craquela antes, está hecha para las paredes, no está hecha para los lienzos, y lo que pasa es que es muy barata con respecto a la que es la pintura al óleo, y casi todos solemos hacer trampa. Yo ahora no, porque yo soy escultora, pero también pinto y no estoy en activo, pero lo he hecho y lo hemos hecho todos. ¿Qué puedo contaros? Pues que hay tres colores básicos: azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta, pero que en el caso de la acuarela, por ejemplo, cambian, con es azul cerúleo, etcétera. ¿Qué puedo deciros? Pues que hay unos colores luz que son que la suma de los tres básicos da blanco, y sin embargo hay otros colores que la suma de los tres básicos de los tres básicos da negro. Muchas veces para ver la cantidad, o sea, la calidad de la casa que los fabrica, hacemos la prueba. Tienes que ponerlo exactamente en idéntica cantidad para que te dé uno, para que te dé otro. Bueno, voy a ver si os cuento la historia de los pantones y la historia de los colores que hay ahora mismo, sofisticadísimos, con nanotecnología, con un negro que se utiliza, por ejemplo, los aviones espías para no ser vistos, utilizan ese color negro que ahora mismo está en manos privadas y que para utilizarlo, bueno, tiene copyright, para utilizarlo. Mirad, en el mundo del arte los profesores nos decían a nosotros que si hacíamos una escultura muy original y tal, que la patentáramos, porque después te copian. Que te copien es buena cosa, porque significa que lo que ha hecho es original, es bonito y es interesante, pero el que te copia muchas veces dice que lo ha hecho él, etcétera. Y la única forma que puedes demostrar que esa escultura se hizo en tal fecha o esa pintura se hizo en tal fecha es patentándola. O sea, yendo a la oficina de patentes, diciendo tal, y puedes después, si te copian, te quitan o lo que sea, te roban la imagen. Yo creo que cada vez menos. Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno, voy a contar un poquito
este artículo muy interesante y conforme me vaya acordando iré contando cosas, porque el mundo del color de verdad que es infinito. Bueno, no es infinito porque cada vez, digamos, hay colores más sofisticados y cada vez hay más gente que compra esos colores, ese Pantone. Por ejemplo, simplemente deciros que la casa Tiffany tiene un color que es característico, que es suyo. La casa Tiffany, que es una joyería que hace sus propias piezas sofisticadísimas, preciosas, que hicieron Desayuno en Tiffany, ¿os acordáis, no? La película famosa. Bueno, esa casa está de 1835. Entonces, son muy cuidadosos la empresa como esta, de tener un color característico, un pantón característico que es de su propiedad y que además de eso, que les caracteriza, o sea, cualquier bolsita, cualquier cosa que tenga que ver con Tiffany, tiene este color porque se asocia a la empresa. Por ejemplo, el rojo de la Coca-Cola o no sé, el rojo de las suelas de Louboutin, de los zapatos. Ahora os contaré un poquito que cada par de zapatos vale entre 1.000 o 2.000 euros. Entonces tiene la suela roja. Varias veces la han copiado, él ha ido a los tribunales y ha ganado los pleitos y lo han tenido que indemnizar. Louboutin ha hecho hace poco tiempo una exposición en Mónaco y ahora os contaré porque es muy interesante. Porque dice que tiene muchos varones que le compran zapatos. Zapatos de tacón, tiene unos estiletos que son gigantescos y dice que él creció al lado de un museo de etnografía, de antropología y que ponía el cartel muy grande: no se puede usar tacones para ir por aquí, no se puede usar tacones. En mi casa tampoco se deberían usar tacones porque tengo madera tropical sin barnizar y la estoy dañando de utilizar algunas veces tacones. Es muy delicada, hay que ir descalza. Bueno, ¿qué puedo decir de Louboutin? Pues que él dice que de siempre fabrican, hablando de que si hay fetichismo con los zapatos y tal, que él fabrica hasta el 46, desde el 35 por ahí hasta el 46, porque dice que tiene mucho mercado de varones que le gustan comprarse para ellos los tacones. Yo me he quedado muerta. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden disfrutar los hombres de tener un tacón despampanante? Porque cada zapato, el más barato, vale 1.000 euros, o sea que serán $1.000 aproximadamente, o entre 1.000 y 2.000 vale cada par de zapatos. Y no sé, él cuenta cosas, he estado leyendo muchas entrevistas de él, me han parecido súper interesantes. Yo una vez me encontré en una orilla, después de una tormenta muy fuerte, un par de zapatos de Louboutin flamantes, nuevos. Y no los cogí porque me dio mal rollo, porque tengo sospecha que algunas veces pasan yates de lujo y digo yo, habrán tirado a la dueña también al mar con estos zapatos y una ropa increíble. Los zapatos eran nuevos, totalmente. El mar los escupe cuando hay tormenta, los escupe a la orilla, bueno, y el mar arroja unas cosas maravillosas, pero eso no lo cogí. Como por ejemplo maromas de barco, y entonces yo las cojo y las trenzo y cosas así. Después no sé qué haces con ellas porque vivo en una casa pequeña, necesito un taller. En fin, voy a ver si os cuento un poco esto y conforme vaya acordando de los colores, de los distintos colores, pero bueno, es que eso daría simplemente para varios días de canal, porque cada color tiene una historia. Y ya os he dicho que las empresas asocian mucho, compran el Pantone para que ese color solamente simbolice a esa empresa. Tú cuando veas ese tipo de color, ese matiz de color, sepas que es Coca-Cola, que es Tiffany's, que es, yo qué sé, Orange, la empresa telefónica que tiene el naranja. Bueno, bueno, voy a contar un poquito el negro y la polémica que hubo, que la cuenta, que me ha llamado muchísimo la atención, por eso o la estoy reflejando hoy en el canal, que es que existe un negro que es similar a la masa de un agujero negro. Prácticamente no deja escapar la luz y es carísimo de él. Me encantaría pintar una habitación así, pero es carísimo. En el año 2016, el artista británico Anish Kapoor, como os he dicho, compró los derechos del uso de ese mismo. Entonces, por ejemplo, coge una escultura suya de escayola y la pinta, que es súper, con blanco intenso, y pinta la mitad de un negro, que es un negro raruno, es muy bonito. Popular negro, conocido como el negro más popular del mundo, se llama Banta Black. No sé cómo se dirá en inglés, Banta Black, y es como se llama el color, que es un pigmento desarrollado por la empresa de Reino Unido Nanosystem, especializada en nanotecnología, estoy yo con mis toses, e investigación. Lo he puesto en el blog, es
lo más sofisticado que os podéis imaginar de negro. Es rarísimo. Y se trata de una sustancia creada a partir de nanotubos de carbono. Capaces, mirad, el carbono, casi todo tiene carbono, lo digo para que lo sepáis. Capaces de absorber el espectro de luz un 99%. La verdad es que da una sensación muy rara. Y ahora os hablaré también del azul Klein, pero por ejemplo, Klein decía que el azul que había creado, que es suyo, y que para usarlo necesita el permiso de la viuda, eh, expresaba de forma mística, por decir de alguna forma, sus aspiraciones y sus cuadros y tal. Podía expresar a partir de ese tipo de soporte, ¿no? El azul Klein es una preciosidad. De hecho, se han hecho colecciones de moda con el azul Klein. Y él solía hacer performance con modelos desnudas, una ópera, un cuarteto o quinteto de cuerda, y entonces mientras que tocaba había un público, ellas se restregaban contra montañas de pigmento, ¿cómo se llama?, de azul Klein, y después en cuadros gigantes, en lienzos gigantes, ellas restregaban su cuerpo y los resultados se vendían. Y es una preciosidad lo que hacían, ¿eh? Y bueno, tienen mucho morbo. Bueno, es que estos franceses son así. Pero no, era bonito lo que hacían, porque ellas en cuestión de segundos tenían el cuerpo totalmente embadurnado de pigmento azul, azul Klein. Y él se hizo dueño de eso y se prohibió que lo usaran a nadie nada más que fuera él. Bueno, pues lo mismo ha hecho Anish Kapoor, ahora han hecho también otros artistas, lo han hecho con otros colores, como el rosa, que está tan de moda, el rosa Barbie de la casa Mattel. Bueno, bueno, estábamos con el negro y mis digresiones. Este negro, bueno, de tal manera que cuando la luz alcanza el color, en lugar de reflejarla, esta se queda atrapada. Es un negro muy extraño, ¿eh? Si lo miráis, vuestros ojos se quedan como... no entienden ese color, ¿eh? Se queda atrapada en un bosque de pequeñas jaulas que retienen siendo... Tened en cuenta que son los bastoncillos de nuestra retina los que nos hacen que eso, por eso el impresionismo en el siglo XIX son conocedores de ese avance dentro de lo que es la óptica y pueden, digamos, manipular el color a partir de esos conocimientos, ¿no? Ahora mismo también se sigue haciendo, pero los bastoncillos de nuestra retina los que absorben esa información. Y realmente voy a decir una cosa, por mucho que digan, el 80% de cosas que percibimos, de la realidad, lo percibimos a través de los ojos. Luego, el engañar los ojos, esa particular perversión, el transmutar la mirada, pues es obra de fabuladores como son los artistas. Bueno, además, para ser creado, Vantablack Black necesita una temperatura de 400 grados centígrados, una barbaridad. O sea, es un negro intensísimo. Ostenta, sin ir más lejos, el récord mundial de la sustancia más oscura creada por el hombre. Claro, Anish Kapoor se queda con él, que siempre le han gustado los pigmentos, como él dice que no vale el género ni el lugar de nacimiento para decir que si esto es así o esto es así. Un negro no exento de polémica, ya que esto significa, se ganó infinidad de enemigos, porque resulta que, ahora os digo, no sé cómo se llama, Capel o algo así, un artista inglés que decía, bueno, si no nos deja usarlo, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay un color nuevo, alguien se hace con él y no deja usar a nadie. Dice que hubiera sido de Goya si no le hubieran dejado usar el negro. Bueno, esto significa que Kapoor es la única persona que puede, o sea, es ético eso, creó una polémica muy grande. Y entonces él a su vez creó colores, pero esos colores los podía usar todo el mundo con la condición de que jamás pudiera dárselo a Anish Kapoor. Eso tiene su punto. Bueno, ese negro, digamos, es de Anish Kapoor, no lo pude usar nada más que lo que provocó una respuesta negativa. Me parece que esto data de 2014, algo así. No me hagáis caso, es que yo leo noticias de arte que os las cuento a vosotros, pero claro, no leo todas las noticias de arte, pero me suena que va por ahí. Y entonces la comunidad artística se enfureció de esa privacidad, acusándolo de un monopolio a Anish Kapoor, incluso de crimen contra el arte. Anish Kapoor ahora mismo ha hecho un patrimonio gigantesco, él es una persona que expone en todos los lugares del mundo
Y bueno, la historia llega incluso más lejos con la rivalidad internacional en 2016 entre Anish Kapoor y el pintor inglés Stuart Semple, que estaba enojado tras la compra de Banta Black, porque Banta Black es muy artístico. Claro, pero al comprarlo él y hacerlo totalmente suyo, no puedes usarlo si no te lo permite él. Semple se escribe Semple, dedicó a crear su propia versión de ese negro, más negro, en 2019. Unos piques, mirad, entre artistas, escritores, pintores, escultores y tal, siempre hay unos piques. Este lleva razón, ¿eh? A través de una campaña de Kickstarter, consiguió financiación completa de su desarrollo en tan solo 38 horas. Black 30 es un pigmento técnico parecido, pero que solo absorbe entre el 98 y el 99 de la luz. No absorbe el 100%. Pero Stuart Semple, sobre todo, se convirtió en la némesis de Kapoor al vetarle la compra de uno de sus inventos más famosos, que es el Pinkest Pink o rosa más rosa. Es muy gracioso eso. En su web, yo está en su web, tiene publicado una cláusula de exención de responsabilidad por la cual cualquier comprador debe confirmar y firmar allí que ni trabaja ni colabora ni tiene relación con el artista británico de origen indio y que por tanto ese rosa nunca llegará a ser nunca llegará a las manos de Anish Kapoor. Lo odia. Esas rivalidades son muy habituales. Yo hasta cierto punto estoy con él. O sea, ¿cómo te puedes hacer? Hasta cierto punto el señor Louboutin utiliza eso para sus zapatos, para que se asocie a sus piezas. Pero dice que fue una, ¿cómo se llama? Una chica que trabajaba por ahí. Estaba pensando qué hacer en sus zapatos que fueran singulares. Y al verla pintar en el año 85 la uña de color rojo, pintó los zapatos de la parte de atrás de color rojo. Pero hasta cierto punto es como un color icónico para asociar a la empresa y tiene su razón de ser, pero el que sean colores que al arte le puede dar, digamos, nuevas vías, nuevas dimensiones y que solamente lo puede usar una persona, pues como que no. Bueno, Sempe, por cierto, es el inventor también del blanco, de este que os estoy contando, Sempe, del blanco más puro catalogado en el mundo, que es el White 2020, que promete ser un 50%. Eso no lo conozco yo, ese color, pero seguro que lo venden más caro, porque necesitan investigación para llegar a esos colores que cualquier otro blanco del mundo reflejado. El 75% de los rayos del sol y obligados se tiene que poner, hay que usar gafas de sol para ver este color. No os he dicho antes que el impresionismo buscaban, aparte de captar el instante, captar también las luces del sol, pero tenían como si dijéramos, es que eso de la paleta no me oiréis jamás decirlo. Tenían como un arco de colores, porque los colores siempre se expresan, digamos, en gamas cromáticas, que son arcos, ¿no? El arco de colores, que no la paleta, era limitado, y entonces lo que hicieron fue expresarlo con colores, digamos, que no venían a cuento, pero era una forma como de expresar esa energía del sol, de esa intensidad. Pero también había sido una cosa, conforme ha habido muchísimos más adelantos científicos y ha habido muchísimos más colores, la capacidad de expresión ha sido mayor. Y en el expresionismo, que ya es un poquito, que es posterior al impresionismo, que es de principio de siglo, que he hablado muchísimas veces de él, ya se utiliza el color para mostrar, por ejemplo, en el grito de Munch, todo esto ya se utiliza el color para expresar los estados de ánimo, aunque no toquen ni vengan a cuento. Bueno, pero el negro más negro del mundo no es el único color controvertido, porque el azul Prusia es uno de los tonos más importantes. Este viene de 1700, y era una medicina que servía para curar. Lo que pasa es que si lo mezclas con ácido sulfúrico, el azul Prusia es cianuro. Bueno, hay que ver qué cosas cuento en el canal. Es uno de los más importantes y destacados en la historia del arte, porque vino a sustituir al lapislázuli. Mirad, cuando yo estaba en pintura mural, teníamos que restaurarla. Entonces, ¿qué pasa? Que no era lo mismo los restos orgánicos que se degradaban y hacían degradarse a otra parte de la pintura
que cuando, por ejemplo, el cielo se pintaba con lapislázuli, que era carísimo, que primero se traía de Pakistán y después con el tiempo se trajo de Colombia, que había muchos lapislázuli allí, pero era carísimo porque es es una piedra preciosa y había que machacarla y tal, pero claro, no se degradaba con el tiempo, no le salían hongos y tal, porque son minerales, no son orgánicos como puede ser, yo que sé, la clara de huevo o tantas y tantas cosas, el aceite, etcétera, etcétera. Bueno, lo descubrió accidentalmente el químico alemán, el azul Prusia, tengo que leerlo, Heinrich Diesebach en 1704. Se le llama azul Prusia, también se le llama azul Berlín porque lo utilizaban para los uniformes de los prusianos, porque Alemania realmente surge en 1870, creo, o en el 75, como unificación. Antes de todo eso era el imperio austrohúngaro, el imperio prusiano, todo lo que había. Bueno, y se ha considerado el primer pigmento sintético o sea, del siglo XVIII. Había una grandísima demanda, porque fijaros, para teñir ropa para todo un ejército, un tinte sintético, pues tiene una capacidad que el tinte natural ni de broma. De hecho, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo las alfombras. Tengo alfombras cada vez menos porque se me están rompiendo. Tengo alfombras artesanales de Irán, de Turquía, de la India. He tenido más. Entonces, te cuesta muchísimo trabajo encontrar alfombras que estén hechas con tintes naturales, como por ejemplo, suponer, en Turquía había diferentes zonas, centroasiáticas, etcétera. Entonces tú sabes de qué zona es porque utilizaban el tabaco para pigmentar la alfombra y bueno, los diferentes colores, ornamentaciones, las composiciones que hacían, pero sobre todo los pigmentos. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que era mucho más rápido y más sencillo utilizar, hasta a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Pigmentos químicos. Entonces, como que para mí ha perdido un poco el romanticismo esa alfombra, pero bueno, siguen siendo preciosas porque siguen siendo muy originales. Me encantan las alfombras turcas de determinadas, yo que sé, de Anatolia, etcétera, etcétera. Son preciosas porque ellos eran nómadas y entonces vivían en cuevas, o sea, en tiendas de campaña y tenían camellos que atravesaban, iban de parada en parada la ruta de la seda, ¿no? Y entonces viene de esa tradición. A los camellos los fardos se hacían con esas alfombras porque eran muy resistentes, se hacían con telares, lo hacían niños porque tenían los dedos muy flexibles y después las tiendas de campaña se forraban las paredes y todo con esa alfombra para no pasar frío, porque estaban en clima bastante extremo centro de Asia. Tened en cuenta que venían con seda y venían desde China y esa ruta hasta llegar a Europa. Y bueno, tienen unas tradiciones tremendas. Lo mismo que en determinadas zonas, por ejemplo en Escocia, pues por los cuadros que tiene el color, sabes a qué familia o a qué etnia pertenece. Aquí sabían por tipo de alfombra que llevaban, de qué zona eran, por los colores que usaban, que eran colores naturales. Bueno, el escritor Benjamin Labotat describe en su novela Un verdor terrible en el 2020 un azul tan deslumbrante que Diesbach pensó que había hallado el Hizit, el color original del cielo, el legendario azul con el que los egipcios decoraban la piel de sus dioses. Qué bonito. Al principio se empleó este azul Prusia como colorante para teñir las telas de los uniformes militares de Alemania, por lo que se le conoce también como azul berlinés. Y el Prusia es maravilloso, pero en acuarela es distinto también. Pronto se convertiría en la principal referencia para pintores y artistas durante el siglo XVIII, ya que abrató, mira, lo mismo que los soportes, como por ejemplo el cine, la fotografía, el papel, la luz, etcétera, cambia, digamos, el arte que hacemos. Los nuevos pigmentos, los nuevos colores también condicionan los resultados artísticos de los artistas, porque al tener más cantidad, obviamente los cuadros pueden ser más ricos en sus pigmentos y más específicos de alguna forma. Bueno, y al utilizar, o sea, con el descubrimiento de este color del azul Prusia, se abrató muchísimo la coloración del azul porque, como os conté el otro día, Bernard de Def utilizaba el lapislázuli que era carísimo. Bueno, hasta entonces, y sostenía, bueno, y era uno de los colores más caros del mercado. Bueno, obras como la gran ola de Kanagawa, de Katsushita Hokusai, que os he hablado, o La noche de Vincent Van Gogh, está hecho con este pigmento. Incluso ya en el siglo XX
El famoso periodo azul de Pablo Picasso está hecho con el azul Prusia. O sea, fue, para los pintores fue maravilloso. Y a los japoneses nos influyeron y nosotros los influimos a ellos, obviamente. Sorprendentemente, uno de los usos más interesantes de este azul se encuentra en el campo de la medicina, porque es un remedio que desintoxica. Este colorante es uno de los incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, ya que es un antídoto muy bueno para las intoxicaciones por metales pesados y radiación. Pero sin embargo también guarda un macabro secreto, y es que si se mezcla con ácido sulfúrico, pues se hace cianuro, que es uno de los venenos más potentes que hay, más poderosos del mundo. Bueno, catástrofe mediática, aparte existe una tonalidad del azul que se ha convertido en el icono más reconocible de la moda, que es el azul Klein, que me parece que se pone IK Blue, algo así, IK International Klein Blue, algo así, y que tiñó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Es un color intenso, eléctrico, al que no le hace falta presentación, que es el azul Klein. El pintor francés Yves Klein, que os he hablado montones de veces de él, la International Klein Blue, sí, es IKB, de 1960, desarrolla con un químico que lo que hace es añadirle una, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Con un proveedor, una resina. La singularidad se encuentra en eso. Tiene un aglutinante de resina sintética en el que se mezcla el mismo y que permite que esa intensidad sea tan brillante. Es precioso, ¿eh? Bueno, fascinado desde su infancia por el azul del cielo y el mar, Klein considera que su color, que su azul Klein, era la expresión más perfecta posible para lograr su obra, para lograr la metafísica de lo que quería expresar en su abstracción. Y de hecho él hace como cuadros monocromos, más intensos, menos intensos, y en todos quiere significar una cosa u otra, distintos estados de ánimo. Él dice que captura lo infinito y es por ello que lo convirtió en su marca de fábrica más reconocida y codiciado por artistas visuales, y marca, bueno, se ha hecho con ropa y todo. Es un azul prohibido, ya que necesita el permiso de su viuda para utilizar lo que es la gestora de su legado, que es el artista Rotraud Klein Mouquet, algo así, su nombre así de francés, yo qué sé. Bueno, hay colores que se han convertido en seña de identidad de las marcas, como he dicho antes, como el rojo Coca-Cola o el naranja de, ¿cómo se llama? Orange, de las telecomunicaciones. Las marcas saben del inmenso poder que tienen los colores, porque son sensaciones, asocias algo a una sensación y lo conectas a un producto. Es por eso que muchas son dueñas y exclusivas de sus colores característicos, de sus pantones. El rosa Barbie está registrado por la marca Mattel, y en 2012 lanzó una de sus muñecas vestida con el Pantone 219, que es el rosa Barbie, ese que está ahora tan de moda. Después, la casa de joyas Tiffany, la famosísima, tiene el copyright sobre su cinematográfico azul turquesa, que es un azul muy particular, y todo lo envuelve, todo lo tiene. Los estuches para los collares, los diamantes y tal, tienen ese color, también llamado el Tiffany Blue. No tenemos, yo lo he visto en fotografía, que utiliza ese número en homenaje al año de fundación de la empresa, que fue en 1835, o sea, tiene el 1837C. Bueno, pues si fue en 1835 cuando se hizo. Tampoco se escapan a lo grande de la moda los diseñadores de los zapatos de Christian Louboutin. Louboutin, sí. Christian Louboutin, yo estoy viendo y parece pakistaní o no sé. Y como viste y tal, tiene ese nombre, pero yo qué sé, a mí me llena de dudas. Pero no, me parece un creativo y las cosas que dicen son maravillosas. Dice que cuando empezó ¿cómo se llama? El COVID, que tuvieron que encerrarse, que tiene una casa en Portugal a la orilla del mar, pero que está llena de olivos. Y como siempre tiene mucho trabajo, él colabora, tiene unos inversores que es una marca alemana de venta de objetos de lujo por internet. Y él tiene 150 tiendas, pero tiene además ese canal que le gestiona todas las cosas. No se preocupa nada más que de la creación de zapatos y tal. Y dice que para estar encerrado en Francia, pues se fue, que él continuó trabajando
pero se fue a Portugal y que sus olivos estaban como un poquito abandonados y se dedicó a cortarle las ramas que le sobraban, a cuidar de su olivo, a estar en la orilla del mar y bueno, dice que fue un tiempo de relajación, pero que él siguió haciendo, que la gente compró muchísimo, siguió comprando por internet, ya que no sé, y que sus proveedores no eran asiáticos, que sus proveedores eran europeos y americanos y no tuvo ningún problema en estar abastecido de las diferentes cosas que se hacían. Y que entonces, y dice que incluso hubo un periodo de encierro que vendió más de lo que habitualmente suele vender. Y ha dicho que después de estar encerrado, eso que dijo la gente, que hemos aprendido a estar solos, a saber quiénes son, y no sé qué, dice que él no se lo cree, que ahora vende muchísimo, que la gente después del encierro ha salido con muchísimas más ganas de vivir y con muchísimo más afán de comprar y dándose cuenta que somos pocas cosas, que la vida es limitada, que son 2 días y por lo tanto sus zapatos se venden muchísimo. Dice que para él ha sido una sorpresa porque él dice que ha pasado altibajo en su empresa, como todos los empresarios, y que él simplemente deja fluir, que cuando hay una época de crisis, pues se refugia en la naturaleza, se relaja para ver qué se le ocurre para estimular, es bastante creativo las cosas. Y me ha gustado muchísimo porque ha tenido una exposición en el Mónaco este año con el baile de la rosa y que el tema principal del baile de la rosa era Hollywood de los años 20 y bueno, y él han hecho una exposición de lo que ha sido toda su vida. Él empezó en 1985 a trabajar y bueno, ha tenido un éxito inmediato. Ya os digo que sus zapatos, el más barato vale 1.000 euros y sus zapatos suelen estar entre los 1.000 y 2.000 euros y los calza todo el mundo con dinero, quiero decir. Bueno, lo característico de sus suelas son rojas, que son objetos de culto y fetichismo. Él dice que hace para hombres y que los hombres son tan buenos compradores de sus estiletos que son altísimos como las mujeres. El registro de la tonalidad se hizo en el año 2008, ¿eh? Este lo patentó, que decimos aquí, y es desde entonces objeto de discordia entre las marcas que copian su estilo, porque los lleva a tribunal todo. Pero sin embargo, Inditex hizo zapatos con las suelas rojas y no lo condenaron aquí en España. Eso le ha costado varios pleitos por violación de derecho y plagio. Es que está, en fin, entre la legalidad y la ilegalidad copiar. Pero él ha ganado de la mayoría de pleitos de Europa y Asia, que hasta ahora lo Louboutin, erigiéndose como único productor de suelas carmesí en el mercado. Por eso hay un color que sin duda se lleva la peor partida de todos los que existe y que ha sido calificado como el más feo del mundo, que es 7 estudios corroboran que el Pantone 448C es es una mezcla de marrón oscuro con gris verdoso, es la tonalidad menos agraciada. Entonces, en 2012, una agencia contratada por el gobierno australiano lo que hizo fue inventó una gama para utilizarla en las cajetitas de tabaco para que la gente fumara poco o nada, para que viera ese color y le diera como horror. Y había gente que le gustaba y todo. Y bueno, la agencia GfK en esa investigación confirmó su éxito. Mucha gente dejó de fumar por el color de la cajetilla. Yo pensaba que iban a comprar otra marca, ya que los participantes afirmaban que era desagradable ese color, sucio y sin adjetivo. Son colores rotos, ya sé lo que es. A mí de vez en cuando me salen y no sé qué hacer con ellos. Y no les invitaba a coger un cigarrillo. Pero sin embargo, hubo un pequeño porcentaje de personas que dijeron que les parecía muy elegante porque como se titula el canal de hoy, para gustos colores. Espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de un artista.